Si nosotros vimos todo el material previo, trabajamos lo que es la definición de la función racional, las gráficas de la función racional, cómo se comporta. Luego trabajaron lo que era dominio máximo, que como ahora dijo uno de los compañeros, normalmente para este tipo de función consideramos todos los números reales, menos esos valores que nos causan problemas, ¿verdad? Que son cuando los denominadores se nos hacen cero. Después de eso, trabajaron lo que era simplificación, que si ustedes vieron simplificación, es muy importante factorizar. Acá hay que usar cualquiera de los métodos de factorización que vimos para poder hacer la simplificación. Trabajaron lo que era intersecciones con los ejes, que de igual forma se trabajan de la misma manera que con función polinomial. Intersección con X son valores, puntos de la forma número, cero, y las intersecciones con Y son de la forma 0, número. Entonces, de igual manera, es igualar a 0 o sustituir por 0, ¿verdad? Dependiendo de la intersección que queramos sacar. Siempre, sin importar el tipo de función, vamos a averiguar las intersecciones de esa manera. Y por último, sumas y restas de fracciones. Que si ustedes vieron, pues este último es el que quizás es un poco más delicado, porque muchos de ustedes no se acordaban de cómo hacer sumas y restas de fracciones, ¿verdad? Eso me lo hicieron saber. Es importante que ustedes recuerden cuándo ustedes empezaron a hacer suma y restas de fracciones. ¿Alguien se acuerda cuándo lo hicieron? ¿Cuándo aprendieron a hacer esas operaciones? Con números, obviamente. Por ejemplo, un cuarto ¿En la menos escuela? en la escuela, en primaria. Nosotros en primaria aprendíamos a hacer este tipo de operaciones, que si las fracciones eran heterogéneas, hay que hacer todo el proceso de homogenización. Si las fracciones son homogéneas, o sea, si tienen los denominadores iguales, yo nada más opero los numeradores y el denominador se mantiene. Entonces, acá es muy importante recordar cómo se hace con números, porque con letras, algebraicamente, se va a trabajar de una forma muy similar. Entonces, hay varios métodos. Nosotros, de hecho, eso lo mencionamos, ¿verdad? En la clase del martes. Yo esto lo puedo resolver de varias maneras. Tenemos el algoritmo de Cruz, que ese es válido, pero cuando ya uno trabaja algebraicamente, nos puede causar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si yo uso ese algoritmo, 1 por 12, 12, menos 4 por 5, 20, y luego 4 por 12, eso da 48. Y yo puedo hacer la resta, eso me da menos 8 sobre 48, y tengo que empezar a simplificar. O sea, normalmente cuando yo hago este algoritmo, me va a dar la fracción amplificada. Y yo tengo que empezar a ver cómo simplifico. Que con números no es tan complicado. Yo puedo sacar mitad y puedo seguir viendo a ver qué otros divisores tienen en común para simplificar. Pero algebraicamente, cuando tenemos variables, esto se convierte en expresiones con exponentes muy altos. Que tal vez yo tenía puras expresiones algebraicas de grado 3, de grado 2, y de un pronto a otro se me hicieron de grado 6, de grado 8, y empezar a factorizar algo de un grado tan alto, pues me va a quitar mucho tiempo. Acá con números, pues es fácil. Yo puedo sacar mitad y mitad, me queda menos 4 sobre 24, y todavía puedo sacar otra vez mitad, me queda menos 2 sobre 12, y otra vez mitad, menos 1 sobre 6. Pero, repito, algebraicamente tiene sus partes negativas, o sea, tiene su complicación. Entonces, la forma en que yo lo expliqué es homogenizando y viendo qué le hace falta a la fracción.
¿A qué me refiero con eso? Lo primero que yo debo de hacer es sacar el mínimo común múltiplo del denominador, del 4 y del 2. Entonces recuerden que en este caso nosotros vamos a ir factorizando los números y tratar de llegarlos hasta 1. Acá no es como en factor común, porque en factor común acuérdense que todos debían de cumplir la misma condición. Aquí con que uno lo cumpla es suficiente porque mi objetivo es llegar a puros unos. Y aquí, entonces veo que mi denominador común es 12. Eso quiere decir que esta fracción la puedo escribir como una única fracción con denominador 12. Entonces, ¿cómo es que yo lo explico? La manera en que a mí me gusta trabajarlo, que no significa que ustedes por eso tienen que hacerlo igual, es viendo lo que le hace falta. ¿En qué sentido? Originalmente esta fracción ya tenía denominador 12 y yo lo voy a reescribir como una fracción con denominador 12. Eso quiere decir que ese menos 5 no me va a cambiar en nada. No se afecta de ninguna manera. Pero en esta otra fracción, mi denominador era 4 y yo ahora necesito que sea 12. Entonces, ¿cuánto le falta al 4 para poder ser 12? Lo que tenemos que hacer es buscar por cuánto hay que multiplicarlo. Entonces, yo tendría que multiplicar por 3, pero si multiplico abajo, también tengo que multiplicar arriba. Entonces, viendo lo que le hace falta, yo puedo completar. Otra forma de verlo es como se hacía en primaria. Cuando uno estaba en primaria le decían, ok, haga este algoritmo. Este dividido por este, multiplicado por este. Entonces así también sale. Este dividido por este, multiplicado por este. Es lo mismo, al fin y al cabo, ver por cuánto hay que multiplicarlo, qué es lo que le hace falta para ponerlo. Entonces, si ustedes ven, bajamos el 1 y si yo lo veo por lo que le hace falta un 3. 4 por 3 es 12. Y si lo hago con este algoritmo, 12 dividido por 4 me da 3 y 3 por 1, aquí lo tengo, ¿verdad? Y ahí ya me da entonces menos 2 sobre 12 y da menos un sexto, que fue lo mismo que nos había dado aquí arriba. Pero este método, vean que no lo tuvimos que simplificar tanto. El primero pasó por 4 valores diferentes, este solo por 2. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene usar este algoritmo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Si en la primera nos dicen el dominio máximo de la función f es, ¿cuál de esos dirían ustedes que es? ¿Cómo lo averiguan? Igualando el denominador a 0 para saber cuáles son las restricciones. Exactamente, entonces yo me fijo solamente en el denominador. Si me piden dominio, ese es el único que me interesa por ahora. Entonces lo igualo a 0. ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? No puedes hacer inspección. Diferencia de cuadrados no se puede porque acuérdate que la diferencia de cuadrados yo necesito un a a la 2 menos b a la 2. El a la 2 sí lo tengo, pero el b a la 2 no. O sea, este no le podría sacar raíz. Entonces, podemos hacer inspección. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Factor común. Factor común. Y de hecho, o sea, vean que son preguntas de marque con X, de selección única. Entonces, inclusive trabajarlo con la calco no es ningún pecado porque no son preguntas de proceso, más bien son preguntas más de lógica que tenemos que ir viendo, y yo puedo contestar más rápidamente. Entonces, yo puedo hacer inspección, puedo hacer factor común, puedo revisar con la calco y veríamos que quiénes son las restricciones. 0 y 1. 0 y 1. Entonces, esta sería nuestra respuesta. R quitándole esos dos valores X.
¿Qué quiere decir eso? Que no importa cualquier X que yo coloque en la función, no me va a generar ningún problema, solamente el 0 y el 1. El 0 y el 1 hacen que la función se indefina. Ok, ahora, la segunda. E igual, chicos, cualquier pregunta, ¿verdad? Paran un momentito y me avisan. Y no hay problema si volvemos a explicar. Vean que esta me dice, al expresar el criterio de la función como una sola fracción, se obtiene como mínimo denominador común la expresión. Esta era interesante porque me llegaban, dígame, los chiquillos a preguntarme, profe, pero es que esta da muy raro. Y yo, ¿por qué da muy raro? Se ponían a hacer todas las restas. Y yo, no les están pidiendo que hagan las restas, solamente les están pidiendo el mínimo denominador común. Entonces es una pregunta más bien más rápida, ¿verdad? Para sacar. Acá, por ejemplo, hacer el algoritmo de cruz no sirve porque a mí no me están pidiendo nuevamente que haga la operación, solamente me están pidiendo el mínimo denominador común. Entonces aquí hay otra forma de ver la importancia de saber homogenizar. Entonces, cuando a mí me piden el mínimo denominador común, ¿qué sería lo primero que yo debo de hacer? Hay que factorizar. Exactamente. Recuerden que necesitamos tener factorizados esos denominadores para poder ver el denominador común. Entonces, necesitamos factorizar el x a la 2 menos 2x más 1. Necesitamos factorizar el x a la 2 menos 1. Y necesitamos factorizar el x a la 2 más 2x más 1. ¿Quién se anima a decirme cuáles son esas factorizaciones? Profe, la primera es con inspección, creo. Ajá. Es x por x. Y la otra, bueno, 1 por 1 tiene que ser, pero tiene que haber uno negativo. Entonces los dos negativos, creo. Los dos negativos. Este es x menos 1 a la 2, exacto. La segunda, X menos 1, X más 1. exactamente. Y la última, es como la primera, ¿no? sí, nada más que, Nada más que los dos positivos, los dos son positivos. exactamente. Entonces, vean que aquí pues obviamente es muy importante pues seguir factorizando. Nada más que son factorizaciones tal vez no tan complicadas como las que hicimos la primera semana, pero sí necesito poder identificar los métodos de factorización. Entonces, en realidad mi ejercicio es una función k de x con la forma, bueno, el numerador por ahorita no me interesa, y tengo x menos 1 a la 2 menos algo por x menos 1 por x más 1 menos otra función, bueno, otra expresión, dividido por x más 1 a la 2. Entonces, viendo esas tres fracciones, ¿cuál dirían ustedes que es el denominador común? Segunda. La segunda. ¿Cómo saco yo el denominador común? No era que se repetía, ya no se volvía a poner abajo. Exactamente. Recuerden que cada factor se pone una vez. Si se repite, no hace falta que lo vuelva a bajar. Y hay otra regla con respecto a los exponentes. Esto quiere decir que yo puedo bajar cada factor. Entonces yo bajo, aquí hay x menos 1 y aquí hay x menos 1, entonces lo voy a bajar. Yo bajo el de mayor valor. Se baja el de mayor valor, el de mayor exponente. El de x más 1 y aquí está el x más 1, entonces también lo puedo bajar. Pero tengo que poner el exponente más alto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo estoy sacando el mínimo como un múltiplo. Entonces tengo que ver cuál es el múltiplo más pequeño de ellos. Entonces, más bien, sería la primera opción.
También, si todavía me siento incómodo sacando el denominador común con variables, yo puedo hacer el mismo proceso que con números. Yo puedo tomar los denominadores, el x menos 1 a la 2, el x menos 1, x más 1, el x más 1 a la 2, y puedo ir factorizando. Yo puedo ver qué factores les puedo sacar hasta llegar todos a 1. Entonces, por ejemplo, nuevamente yo podría llegar y decir, aquí tengo que ver por factores. Entonces yo puedo decir, yo quiero dividir por x menos 1. Entonces, este primero, si lo divido por x menos 1, me va a quedar un x menos 1. El segundo, si lo divido por x menos 1, perdón, me queda el x más 1. Y de este otro no tiene x menos 1, entonces va a bajar igual. Luego, recuerden que la idea es llegar todos a 1, entonces puedo hacer otra vez x menos 1, ya este me va a dar 1, este es x más 1, y este es x más 1 a la 2. Puedo dividir por x más 1, ya este me va a dar 1, 1, y este me da x más 1, y puedo volver a dividir por x más 1, y ahí ya me van a dar todos 1. Entonces, vean que aquí yo puedo multiplicar y vemos que el denominador común es x menos 1 a la 2 por x más 1 a la 2. Entonces, obviamente, la idea es ya luego no tener la necesidad de hacer estos procesos, porque se vuelve más visual el proceso de encontrar el mínimo denominador común. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte. Profe, a mí no me quedó claro por qué, o sea, si es el mínimo denominador común, ¿por qué agarra el que tiene el exponente mayor? Porque necesitas que sea múltiplo. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, acá, el x menos 1 a la 2 con con el x menos 1 y el x más 1, acuérdate que el x menos 1 a la 2 es x menos 1 por x menos 1, o sea, ahí ya tienes el mismo valor multiplicándose dos veces. Es como, por ejemplo, con los números. Si tú tienes 4 y 2, si tienes 4 y 2 y yo quiero buscar el mínimo múltiplo común, yo saco mitad, este ya me queda como 1, pero este todavía queda como 2. Entonces, yo puedo volver a sacar mitad para llegar a los unos. Aquí pasa lo mismo. Si yo tengo x menos 1 a la 2 y un x menos 1 y quiero ver cuál es el múltiplo más pequeño que comparten ellos dos, yo tengo que llegar todos a 1. El detalle está en que yo sé que ambos tienen divisor x menos 1, pero ya este me da 1, pero este todavía le queda. Entonces, este valor es múltiplo de este, pero no es múltiplo de este otro. ¿Por qué? Porque más bien es más alto. Yo necesito, los múltiplos normalmente pues son valores iguales o mayores, como en el caso del 4. Entonces yo tengo que volver a dividir para que este ya me pueda dar el 1. Entonces, en ese caso, si ves, yo necesito tomar el más alto de ellos porque es el que abarca ambos denominadores. No sé si me di a entender con esa explicación. Sí, profe, me profe. quedó claro. Ok, con mucho Sí. gusto. Entonces, es de irnos acostumbrando y entre más ejemplos veamos y tratemos de hacer, pues mejor, ¿verdad? Y luego tenemos el ejercicio 3, donde nos hablan de intersección con X. ¿Cómo se sacaba intersección con X? Igualamos el denominador a 0. El Numerador. denominador, el numerador. En realidad es igualar toda la función, ¿verdad? Pero ¿por qué en el video y el compañero está diciendo que al final es como nada más tomar el numerador? Entre 0 no existe. ¿Por qué qué? No te escuché. ¿Por qué es lo mismo tomar solamente el numerador igual a 0? Porque Q es diferente a 0. Sí, porque el denominador es diferente a 0.
Eso No, no exactamente. O sea, sí es pero cierto eso lo es lo que que dijiste. anoté. Ajá, eso anoté. Perdón por el gallo también. Ah, tranquilo. Por ejemplo, chicos, si yo quiero despejar X, ¿qué harían ustedes primero? Pasar el 2x más 1 a multiplicar el 0. Exactamente. Por eso es que es lo mismo a tomar solo el numerador igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo todo el divisor, el 2x más 1, y lo paso a multiplicar, cuando yo multiplico por 0, me da 0. Entonces, por eso es que en fracciones, si yo tengo una única fracción igual a 0, es lo mismo nada más a considerar el numerador igual a 0, porque el denominador se anula. Esa es la razón del por qué yo nada más agarro el numerador. Y pues ya ahí podemos despejar. Y vemos entonces que la intersección con X sería 3,0. Es por eso, porque el denominador se anula. Entonces, vamos a empezar el ejercicio. Lo primero que me piden es el dominio máximo. ¿Cómo lo sacamos? Con el denominador. Denominador 9x a la 2 menos 1 igual a 0. Y de aquí, ¿cuáles valores de x nos salen? Un noveno y menos un noveno. Un noveno. 3x, ¿no? Ah, no. ¿Quién sería el 0? El factor es 3x más 1 y 3x menos 1. Pero entonces los x, Tercio, profe. 1/3 Y menos 1/3. y menos 1/3. Entonces, el dominio de la función g sería todos los reales menos esos dos valorcitos que nos causan problemas. ¿Ok? Ahora, vean que aquí pues ya no hace falta que yo ponga la factorización. Podrían, porque luego para la parte C la voy a necesitar. Pero en sí para el dominio, con que saquen los ceros es suficiente. Las raíces, ¿verdad? Ahora, vamos con la B. ¿Profe? Sí, dime. A esa raíz cuadrada al 9x a la 2 y al 1. Sí, porque es una diferencia de cuadrados. Ah, ok, sí, ya lo vi. Ok. Luego seguimos con intersecciones con los ejes. Entonces, ¿cómo sacamos intersección con Y? Igualando a 0 lo de la función, las x de la función. Sustituyendo. Sustituyendo, ¿verdad? La intersección con X es cuando yo igualo a 0. Entonces, intersección Sí. con Y, voy a cambiar todas las X por 0. Menos 3 por 0 a la 2, menos 14 por 0 más 5, dividido por 9 por 0 a la 2 menos 1. ¿Y cuánto da eso? Menos 5. Menos 5. Entonces la intersección con Y sería 0, menos 5. Y ahora para la intersección con X, como dijo el compañero, vamos a igualar a 0. Y cuando yo iguale a 0, ¿qué tendría que hacer? Tomar el numerador. Tomar el numerador nuevamente, porque el denominador se pasa a multiplicar por 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 pues me va a dar 0. Entonces es como tomar solo el numerador igual a 0. Eso se puede solo si tienen una única fracción. Si tienen sumas y restas, pues habría que empezar a hacer las sumas y las restas. ¿Y eso cuáles X me dan? Hace inspección, multiplica 3 por 5 para que le dé 15 y le tiene que quedar un menos x para que le quede el menos 14x. Entonces el 3 y el 1, no, el 3 y el 5 juntos y 1 con 1. Pero más bien necesito que me dé el 15 negativo para que cuando lo sume dé menos 14. Entonces, la forma factorizada sería x más 5 y menos 3x más 1. Entonces, ¿cuáles serían los valores x que hacen que eso me dé 0? Menos 1/3 y menos 5.
pero -1/3 es una restricción, entonces no... Pero ahí cuidado, es un tercio positivo, Ah, ¿verdad? es 1/3. Sí, porque acuérdate que el 1 pasa a restar y luego cuando pasas el -3 se hace positivo. Ah, ok. Y justamente lo que acabas de decir es correcto. Yo siempre necesito revisar las intersecciones si pertenecen al dominio. ¿Por qué? Porque si uno de los valores me da justamente una restricción, no lo puedo utilizar. Recuerden que el dominio me dice el conjunto de las x que pertenecen a la función. Y aquí me está diciendo que x igual -5 y x igual 1/3 son intersecciones, pero en este caso esta me funciona, pero esta no, por el dominio. De hecho, si yo evalúo, me voy a dar cuenta que me va a causar un error. Entonces solamente puedo utilizar el -5,0. Y da la casualidad que nos dio igual a la intersección con y al revés, ¿verdad? Pero eso es pura casualidad en este caso. Ok, es en cuanto a intersecciones. Ahora, la parte C nos está pidiendo la forma simplificada. Vean que para las intersecciones no hacía falta que yo factorizara. Para las intersecciones bastaba con tener los valores. Pero para la parte C, yo sí necesito factorizar, porque para simplificar, necesito factorizar para ver cómo se cancelan. Entonces, yo necesito factorizar el -3x a la 2 menos 14x más 5, que ya el compañero nos hizo el favor de hacerlo ahora, que es x más 5 por -3x más 1, ¿verdad? Y tengo que factorizar también el denominador, 9x a la 2 menos 1. ¿Cómo es 9x a la 2 menos 1 factorizado? 3x menos 1 o 3x más 1. Exactamente, 3x menos 1, 3x más 1. Eso quiere decir que nuestra función g de x es de la forma x más 5 por menos 3x más 1 dividido por 3x menos 1 por 3x más 1. ¿Y qué podemos hacer ahí? Eliminar. Profe, yo puedo sacar el Cancelar un 3 denominador con el numerador. y el Casi, menos hay que sacar el menos. Este factor y este factor, ya ustedes los vieron, son casi idénticos. La diferencia es que tienen todos los signos contrarios. Si fueran idénticos, yo los puedo cancelar directamente. Como no son idénticos, por ejemplo, cuando yo tengo una fracción con números, 5 por menos 2 por 3, y yo quiero dividir por 2, entonces lo que hago es poder cancelar los dos, y este menos, pues me va a quedar como un -1 multiplicando, que de hecho normalmente lo pasamos para el frente, ¿verdad? Entonces yo puedo cancelar los dos, mover ese menos convenientemente, normalmente lo ponemos al inicio para que se vea más bonito, y va a quedar el 5 y el 3. Entonces yo cancelo el 2 con el 2. El menos no me puede quedar ahí guindando, ¿verdad? Entonces nada más lo reacomodo y ver que ese menos solo afectaba a 1. Entonces me va a seguir afectando solo uno de ellos. Entonces, yo puedo sacar un menos a factor común. Lo puedo sacar del numerador o del denominador, no importa. Si yo lo saco de aquí, yo sé que menos 3x más 1 es igual a menos, ¿y cómo va a quedar cuando saco el menos? 3x menos 1. 3x menos 1. Entonces la ventaja es que ese menos, como con números, lo puedo poner al frente y no me afecta en nada. Me va a quedar el x más 5, ahora aquí me queda 3x menos 1 y 3x menos 1, 3x más 1. Y estos dos se cancelan y nos queda finalmente menos x más 5 sobre 3x más 1. Esa sería nuestra función simplificada. De hecho,
El menos, si quieren, lo distribuyen para no poner paréntesis, o si quieren, lo dejan de esa forma. Y esa sería nuestra función simplificada. Si ustedes ven, la gráfica tiene una asíntota vertical y tiene un agujero, lo cual resulta muy curioso. O sea, ¿por qué se genera un agujero? Todavía las asíntotas ya las habíamos visto, pero ese agujero ahí extraño está curioso. Cuando ustedes estén en cálculo 1, bueno, ¿ibas a decir algo? Profe, no es porque hay una restricción. En ambas hay restricción. Sí, pero yo digo para el agujero que, bueno, no sé. De hecho, las dos son restricciones. De hecho, este valor es el menos 1/3 y este valor es el 1/3. Y esas fueron nuestras dos restricciones. Cuando ustedes estén en cálculo, van a aprender a sacar discontinuidades inevitables y evitables usando límites. Pero por ahorita lo hacemos nada más como más intuitivo. Yo puedo llegar y desde las categorías, desde las restricciones que teníamos en el ejercicio original, que el dominio de G era R quitándole el menos 1/3 y el 1/3, categorizar esas restricciones. Pueden ser asíntotas verticales, puede ser que las dos sean asíntotas verticales, puede ser que las dos sean agujeros, puede ser que una sea asíntota y la otra agujero. Depende mucho de la función, de la forma que tenga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo que en x igual menos 1/3, si lo vemos gráficamente, la asíntota vertical está en x igual menos 1/3, y por qué yo sé que se genera un agujero en x igual 1/3? Profe, ¿no fue por la intersección? No, porque, vamos a ver, Cuando sacamos la intersección de x nos dio x igual a 1/3. No es como que lo reafirma, de cierta forma. no, porque ese 1/3 más bien es como reflejando la gráfica, como que si estuviera por aquí, más bien. Bueno, más bien como que si estuviese pasando por acá. Ya, para ver. Nos había dado en la intersección con X, con 1/3 positivo. No, pero no es exactamente por la intersección. No necesariamente. Bueno, se podría decir que sí, nada más que normalmente no lo tomo de esa forma, como que se pudo arreglar. Tal vez podrías verlo de esa forma, que como había dado intersección con X, sí, al final vas a llegar a lo mismo. La forma en que normalmente lo trabajamos es con la forma del proceso que usamos para simplificar. Si ustedes ven, cuando nosotros simplificamos, hay un factor que se cancela y un factor que no se cancela. Entonces, cuando yo tengo esto de acá, que me lo voy a llevar para allá, vean que hay cosillas que se cancelaron y otras que no. Cuando yo lo trabajo, el factor de 3x menos 1 se canceló, pero aún en la forma simplificada, el factor 3x más 1 no se cancela. No se logra quitar de la función. Entonces, ahí está la diferencia. Si yo logro cancelar el factor, que aquí yo logré cancelar el 3x menos 1, yo sé que 1/3 me va a generar un agujero. Siempre que logro cancelar el factor,
el 0 que le corresponde genera un agujero, porque es, por así decirlo, una discontinuidad que yo logré evitar. Logré quitarla. Y como en 3x más 1 no se canceló, yo sé que esto se hace 0 en menos 1/3. Entonces, como en ese no se cancela, es una discontinuidad que no puedo evitar, entonces me genera una asíntota. Entonces, ahí es donde vamos a ver la clave, justamente. Entonces el que no se cancela es el que forma la asíntota. Exactamente. Si el factor no se cancela, en ese 0 se va a generar una asíntota vertical. Y si el factor sí se cancela, ahí se va a generar un agujero. Entonces, esa es la regla que podemos tomar como regla general. Si yo no llegué a cancelar, que en 3x más 1 no se canceló, y eso se hace 0 en menos 1/3, entonces yo puedo decir que en menos 1/3, x igual menos 1/3 es asíntota vertical. Y como en el proceso el 3x menos 1 se canceló, vean que ya en la forma simplificada no estaba el divisor 3x menos 1, entonces ahí se genera un agujero. En x igual 1/3 hay un agujero. Entonces, en realidad, eso es la pregunta, decir si ambas son asíntotas verticales, si una es agujero, si una es asíntota o si los dos son agujeros. Poder ver esa conclusión. Y van a toparse que algunos de los problemillas, además de simplificar, les piden esto, porque esto en realidad es nada más escribirlo. Son 2 oraciones sin necesidad de hacer ningún otro proceso. Nada más identificando si el factor se canceló o no se canceló. ¿Cómo empiezo el ejercicio? ¿Cuál es el paso número 1? Simplificar. No. Factorizar. Factorizar. Acuérdate que de hecho para simplificar necesito factorizar. Factorizar denominadores. No me interesan los numeradores porque al final más bien necesito hacer todas las operaciones. El denominador es lo que yo necesito que esté factorizado. Entonces, este primero ya es lineal y los otros dos no. Entonces, yo puedo factorizar el 1 menos x a la 2 y puedo factorizar el 1 más 2x más x a la 2. ¿Quiénes serían esas factorizaciones? El primero sería x más 1 y x menos 1. Ahí hay un error. Sería 1 menos x y 1 más x. Exactamente, ¿verdad? Aquí en este necesito que la x esté negativa. Recuerden que cuando yo saco raíz y saco raíz, el negativo tengo que seguírselo poniendo a quien estaba negativo. Entonces ahí más bien es 1 menos x, ¿verdad? Cuidado ahí con eso. ¿Y la otra? ¿Cómo nos queda 1 más 2x más x a la 2 factorizado? X más 1 a la 2. X más 1 a la 2. Entonces nos está quedando de esta forma. X más 1, 1 menos x, y luego menos 2x más 2, dividido por x más 1 a la 2. Ya hicimos el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ver qué se repite. Ajá, Determinar el denominador común. exactamente. X más uno. Denominador común. Entonces, bajo el x más 1, bajo el 1 menos x. Ok, el x más 1 lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Entonces, El exponente más 2. entonces sería a la 2. Y el 1 menos x solo lo tengo acá, pero entonces nada más lo bajo.
Ya ese sería nuestro denominador común. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Cuál sería el tercer paso? Homogenizar. Homogenizar. Que por lo menos en el video, ¿verdad? Yo les puse los pasos. El paso de homogenizar para mí es claro, pero tal vez nos hace falta como más explicación. ¿Qué significa homogenizar? Significa que vamos a completar los numeradores. Vamos a ver qué le hace falta a la fracción original para completar la nueva. O también podemos hacer el proceso del algoritmo de este dividido por este multiplicado por este. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo vean es exactamente lo mismo. En realidad es ver lo que le hace falta a la fracción. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero trabajar la primera fracción solamente tenía, bueno, bajo el 1, tenía un x más 1. ¿Qué le hace falta a ese denominador x más 1 para tener la forma del nuevo denominador? Un x más 1 y el x menos 1. Exactamente. Que si yo no lo veo, que está bien, o sea, perfectamente puede pasar que aún no estemos tan familiarizados con eso, podemos hacer el algoritmo. Yo puedo hacer esto dividido por esto. Si hago eso, x más 1 a la 2 por 1 menos x dividido por x más 1, yo sé que uno de estos se va con este y queda x más 1 por 1 menos x. Y luego por este otro. Entonces, si ustedes ven, es lo mismo. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Luego, bajo el más 2. La fracción del 2 tenía originalmente x más 1 y 1 menos x. ¿Qué le hace falta a ese denominador para completar el nuevo? Un x más 1. Un x más 1. Ahora, bajo el menos 2x más 2, con un cuidado importantísimo, y necesito que eso lo pongan como una nota ahí bien en grande, ese menos me va a cambiar los signos de todo lo demás. Entonces, siempre que tengan una resta, es muy importante que pongan paréntesis, porque ese menos afecta todo, ¿verdad? Todo lo que está después de él. Entonces, yo voy a bajar el 2x más 2, pero lo voy a poner entre paréntesis. Cuidado cuando hay negativos. ¿Y qué le hace falta a esa fracción para completar el nuevo denominador? Un x menos 1. Un 1 menos x. Un 1 menos x. ¿Ok? Ahí ya hice el paso 3. Ya homogenicé. ¿Cuál será el paso 4? Simplificar. Antes de simplificar, Distribuir. tengo que distribuir y tengo que hacer las sumas y las restas, que si hay potencias, resolver la potencia. Entonces, necesito hacer las operaciones. Recordando que primero va potencia, luego multiplicación y de último vamos a hacer sumas y restas, ¿ok? No sé, chicos, si hasta ahí hay algún detalle, alguna pregunta que tengan. Entonces podemos distribuir, bueno, 1 por cualquier cosa, el 1 no me afecta en nada, entonces puedo distribuir aquí normalmente, puedo distribuir este 2 y puedo distribuir acá. Eso nos va a quedar como x por 1, x, x por menos x a la 2, 1 por 1, 1, y 1 por menos x da menos x, más 2x más 2, y luego 2x por 1 es 2x, y el menos de adelante. Luego 2x por menos x es menos 2x a la 2 y el menos de adelante. Luego 2 por 1, 2 y el menos de adelante. Y 2 por menos x es menos 2x y el menos de adelante. Ahí. Mis líneas que salen todas torcidas. Yo no sé, mi esposo escribe tan bonito, le queda todo recto y todo ordenado y a mí a veces se me torce todo. Ok, ahí. Ahora puedo hacer sumas y restas de semejantes. Vamos a ir agrupando los a la 2, los lineales y los números solitos.
Entonces, los x a la 2 sería este y este. Los x, este, este, este y este. Y números solos, este y este. Entonces nos va a quedar x a la 2. Luego los x se van, los 2x se van, quedan más 2x, ¿verdad? Me parece. Y más 1. Profe, no es 3x. Ah, no, ya vi el otro menos, no me haga caso. Sí, ahí recuerden que ustedes deben de ir ayudándome, ¿verdad? A revisar. Sí, este se va con este se va con este y quedaba solo este, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Paso número 5, ¿qué tengo que hacer ahora? Factorizar el numerador. Factorizar. ¿Cómo puedo factorizar esa cuadrática? Por inspección. Por inspección. X por X, 1 por 1, y si me da 2. Entonces es X más 1 a la 2, dividido por X más 1 a la 2, por 1 menos X. ¿Y cómo me va a quedar? 1 menos x y el x más 1 a la 2 le va a generar un agujero. El x menos 1 le va a generar la simple. Exactamente, ahí vean qué interesante. Ya el compañero, bueno, acá no nos estaban pidiendo eso, ¿verdad? Pero ya el compañero está viendo que en menos 1, como ese factor se cancela, se generaría un agujero. Y en uno positivo hay una asíntota vertical porque ese no se va a lograr cancelar. Vamos a cancelar estos dos. Entonces, al final, ¿cómo nos va a quedar la función que en este caso se llamaba f de x? ¿Cómo nos va a quedar finalmente? 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x. Muy importante este 1. A veces se les olvida. Como yo cancelé todo lo que estaba en el numerador, me queda un 1, ¿verdad? No un 0. Cuidado ahí con esa parte. Entonces, esta sería nuestra solución. Acá nos estaban pidiendo que simplificáramos. Bueno, que hiciéramos primero la suma y las restas y luego que simplificáramos. Entonces, el paso número 6 es cancelar si es que podemos cancelar. Que en este caso sí se pudo. Ustedes vieron en el video que hay ejemplos en donde no se cancelan y otros en donde sí. Entonces, no siempre se va a cancelar. Sepan eso. Pero en la mayoría de casos, pues, para que se vea más bonito el ejercicio, normalmente uno cancela, pero que sepan que no necesariamente. Me dan la función m de x, que es una cúbica, menos x a la 3 más x menos 4. Y me piden simplificar t de x, y es esa fórmula, m de x más h menos m de x dividido por h. Yo voy a resolver esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo necesito, bueno, h es un número, entonces lo voy a seguir bajando como h. M de x ya me lo dan. M de x es menos x a la 3 más x menos 4, entonces lo puedo sustituir. Pero no sé quién es m de x más h. Necesito averiguarlo. Entonces yo siempre empiezo con ejemplos más sencillos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me piden m de 1? Profe, Sí, donde dice mx más h, ese x más h no hay que sustituirlo en las x de la m de x. exactamente, eso es lo que hay que hacer. Ahí ya te me adelantaste, ya llegaste a lo que quiero evidenciar. Nada más dame un Perdón. segundo. ¿Quién sería m de 1? Chicos, ya el compañero nos sopló, pero vamos primero con números. ¿Quién sería m de 1? Menos 4. Bueno, ahí lo averiguaste, ¿verdad? Sustituyendo. Menos 1 a la 3 más 1 menos 4 y eso da menos 4. Entonces, como dijo el compañero ahora, yo lo que hago es sustituir. Vean que este valorcito que está entre el paréntesis es mi x. ¿Quién sería, por ejemplo, m de menos 2? Voy bajando lo demás, el menos 2 a la 3,
más menos 2, menos 2, 4. creo. Para ver, 2 a la 3 menos 8, 8 positivo. Y 8 no es 2 positivo. 2 positivo. Ah, sí, 2 positivo. Sí, eso dije, ¿no? Ajá. Ahora, ¿quién sería, chicos, m de y? Menos y a la 3 más y menos 4. Exactamente. Entonces, ¿quién sería m de x más h? X más Menos. H a la 3, Menos más X, menos X más H a la 3, la 3. más X más H, menos 4. Exactamente. Entonces, vean que cuando a mí me piden m de un valor, ahí me están pidiendo una imagen. Y lo que hacemos es sustituir ese valor donde iban las x, que fue lo que nos dijo hace rato el compañero, que yo tenía que sustituir la x por x más h. Entonces, Ok. sí, Entonces, ya en TX, entonces se ponen esos valores ya reemplazados entre H. exactamente, y ya puedo empezar a resolver y ya se vuelve un ejercicio como los que hemos hecho hasta ahora. O sea, esto es lo único nuevo. ¿Cuál es el error que yo siempre veo, tanto en precálculo como en cálculo? ¿Cuál? El error que normalmente cometen es que dicen, m de x más h es menos x a la 3 más x menos 4 más h. Le ponen nada más un más h al final. Y eso, vieras cómo sucede, y ya solo por eso, pues desde el inicio tienen mal el ejercicio, porque no están entendiendo que en sí es una sustitución, que yo sustituyo x por x más h. No es nada más sumarlo un h al final a la función, ¿verdad? Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Ahora bien, como dijo el compañero, y ahora sí podemos calcular la fórmula. Yo ahora sí puedo calcular t de x. T de x sería m de x más h, que yo sé que m de x más h es todo esto. Entonces lo voy a poner menos x más h a la 3 más x más h menos 4. Bajo el menos de la fórmula. Y luego sigue m de x, que m de x era la función original. Nada más que como tiene un menos adelante, tengo que ponerlo entre paréntesis. Cuidado con eso. Ese es otro cuidado importante. Y todo eso está dividido por la h que está en amarillo. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer ahora? La distribución, digamos. Todas las distribuciones, o sea, tengo que hacer igual las prioridades, ¿verdad? Entonces, vean que este tipo de ejercicios también podemos ver los pasos a seguir. El paso número 1 era calcular el m de x más h, que era lo único que nos hacía falta para poder sustituir en la fórmula. Luego el segundo paso fue sustituir los valores en la fórmula como tal, que es esto que tenemos acá. Ahora, yo puedo empezar a resolver, distribuir este menos, este paréntesis me está sobrando porque son puras sumas, entonces no me afecta. Aquí tengo una potencia 3. Chicos, ¿cuánto es x más h a la 3? ¿Quién se acuerda? Si vemos nuestras fichas de factorización o de X fórmula. a la 3 más H a la 3. No, estás diciendo que el binomio de Newton cúbico es igual a la suma de cubos y eso es falso. No. Mucho cuidado, porque vieras que esta semana mucha gente ha hecho ese error. Entonces, así, especial cuidado. Recordar que el binomio de Newton cúbico no es lo mismo que la suma de cubos. ¿Quién sería x más h a la 3? X a la 3 más 3x a la 2, B Bueno, más h. perdón, más 3x b a la 2 más, b a la, más h a la 3, perdón.
Exactamente. Acuérdense que x más h a la 3 es x más h por x más h por x más h, que si yo quiero, pues puedo hacer las distributividades, pero si me sé la fórmula, la puedo sacar directamente. Entonces nos queda que t de x es menos eso, entonces ese menos me va a cambiar los signos de toda esa, más x más h menos 4, y luego el menos me va a cambiar el paréntesis en verde, más x a la 3 menos x más 4. Todo eso sobre h. Entonces el paso número 3 es resolver operaciones. Recordando nuevamente, primero potencias, luego multiplicaciones y después sumas y restas. Ahora, ¿qué creen que podemos hacer? Reducir semejantes. Reducir semejantes. Y aquí siempre tiene que pasar algo. Vean algo muy interesante. Bueno, Sí, yo esa H no la puedo, me la puedo llevar con la H de arriba. acuérdate que para cancelar necesitas que esté factorizado. Ah, ok. Así como está no puedes cancelar. Pero justamente vean qué pasa. El x a la 3 se va con el menos x a la 3. El x se va con el x. El menos 4 se va con el más 4. Entonces nos queda el menos 3x a la 2h, menos 3xh a la 2, menos h a la 3, más h sobre h. Entonces, cuando yo hago ese paso 3 de la operación, ¿notan algo particular en lo que quedó? Hay un factor común ahí, ¿no? Hay un factor común y el factor común es h. Entonces, cuando ustedes resuelvan esa operación, todo lo que no tenga h se tiene que cancelar obligatoriamente. Porque mi objetivo es poder sacar un factor común h para cancelar con el h del denominador. Entonces, si ahí a ustedes les queda algo sin h, devuélvase de una vez porque posiblemente hay algún signo, alguna cosita que está mal, porque todo se tuvo que haber cancelado, todo se tuvo que haber anulado. Ahora, aquí yo puedo sacar un h a factor común en el numerador, que ese sería mi paso 4. Me va a quedar entonces menos 3x a la 2, menos 3xh, menos h a la 2, más 1, ¿verdad? Sobre h, y ahora sí, estas h se pueden cancelar hasta que ya haya factorizado. Por lo tanto, t de x es menos 3x a la 2, menos 3xh, menos h a la 2, más 1. Que en la respuesta me queden h's, no importa, la h que me causaba problemas era la h que estaba en el denominador. Acá pues ya cuando yo aplico el límite ya voy a encontrar la derivada, pero en sí, hasta ahí entonces llegaríamos nosotros con precálculo. ¿Es muy estructurado? Profe, Sí. una pregunta extra al tema, ¿habrá alguna forma de averiguar el valor de esa H? H tiende a 0. O Ah, sea, ya. cuando ustedes ya estén en cálculo, esa h va a tender a 0, entonces al final les va a quedar nada más menos 3x a la 2 más 1. Pero ya eso lo trabajarían más adelante. Por ahorita lo que nos interesa es que vean el procedimiento para simplificar. Entonces, usando estos pasos, nosotros podemos averiguarlo. Hacemos la operación. El paso 4 sería sacar a factor común el h. Y el paso 5 sería cancelar. Siempre debo de poder cancelar la h del denominador. Y la respuesta no importa que me quede con h. Acá hay un video con varios ejemplos de esto. También en mediación virtual en semana 5. El último video de esa carpeta tiene más ejemplos
de simplificación de este tipo de ejercicios. Y de igual forma, recuerden que ahora en la noche les mando los documentos de los otros grupos que trabajé otros 2 ejemplos con ellos. Entonces, en realidad vamos a tener bastantes ejercicios para ayudarnos. No sé cómo terminaron de ver el problema. Esta era los ejemplos que les traía para hoy. Les agradezco muchísimo su participación. Si alguien tiene dudas, consultas, si alguien quiere que retomemos algo, yo me puedo quedar un ratito más, ¿verdad? Y lo podemos ver. Y si no, entonces les agradezco muchísimo por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto, chicos. Ahí nos Profe, muchas estamos viendo. gracias. A ponerle Buenas con tardes. las Gracias. prácticas, ¿verdad? A ir haciendo. Como ustedes van haciendo, me pueden ir enviando cosas, ¿verdad? Recuerden que yo estoy muy atenta a poderles revisar ejercicios y que también puedan revisarlos con programas como Symbolab o Photomat.